Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a un nuevo análisis. Para quienes nos escuchan hoy, tenemos preparado una exploración sumamente detallada de un texto que, la verdad, es una locura. Hola, y sí, totalmente. Es un texto que parece muy breve, pero tiene muchísimo fondo. Sí, exacto. A pesar de concentrarse en un solo pasaje, contiene una radiografía absolutamente demoledora sobre la psicología del poder, la construcción de la imagen pública y, sobre todo, la anatomía de la hipocresía. Así es. Es un estudio de carácter sumamente agudo sobre cómo el ego humano y el hambre de estatus terminan por corromper el propósito original de cualquier posición de liderazgo. Totalmente. Si la piedad o la autoridad moral de estos individuos no puede ser detectada visualmente a 20 metros de distancia, entonces, en su mente, no tiene ninguna utilidad. Y si conectamos esto con el comportamiento humano a gran escala, vemos exactamente la misma mecánica psicológica en la actualidad. Claro, es lo mismo. Es la misma urgencia de validación que impulsa a ciertas personas a portar prendas con logotipos de diseñador desproporcionadamente grandes, o la necesidad de documentar y publicar cada acto de caridad en redes sociales. La foto entregando la despensa. Exactamente. Si el acto no tiene una audiencia que lo aplauda, el acto carece de valor para el ego de estas personas. Esa obsesión por la estética del poder es fascinante, pero el texto demuestra que la ropa no es suficiente para saciar este tipo de vanidad. Inmediatamente después, el pasaje expande esta necesidad de ser vistos hacia la conquista de los espacios físicos y sociales. Van por el territorio. Sí, menciona 3 escenarios territoriales muy específicos que estos líderes buscan dominar. Dice que les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas y además les fascina que los saluden en las plazas. Resulta fundamental analizar la selección de esos 3 espacios porque abarcan la totalidad de la vida comunitaria. A ver, cuéntanos más de eso. Mira, los banquetes representan la esfera social, el ocio y la celebración. Las sinagogas representan la esfera institucional, la autoridad moral y espiritual. Y las plazas representan la vida pública, el comercio abierto y la cotidianidad de cualquier peatón. Claro, están en todos lados. Al exigir reconocimiento en cada una de estas esferas, el texto nos dice que estas figuras buscan colonizar todos los rincones de la sociedad. Quieren asegurarse de estar en la cúspide de la pirámide cuando la comunidad come, cuando la comunidad reflexiona y cuando la comunidad simplemente camina por la calle para ir a comprar pan. Resulta verdaderamente agobiante visualizar una existencia configurada de esa manera. O sea, vivir en un estado de alerta constante, escaneando el entorno social para asegurar el asiento principal. ¡Qué cansado debe ser! Muchísimo. Es fácil imaginar el nivel de fragilidad que esto implica. Imagínate, si llegan a un evento, a una boda o algo, y no son ubicados en la mesa de honor, su percepción de valor personal probablemente se desmorona en ese instante. ¿Se viene abajo todo su mundo? Sí, y el texto añade una capa más a este ego. La validación verbal.
No se conforman con el dominio visual del espacio en las plazas, sino que exigen que la gente se dirija a ellos de una manera particular. Buscan que los llamen maestros. La exigencia del título honorífico es el bloque final en la construcción de su fortaleza de ego. Un título como maestro, cuando es exigido a gritos en el espacio público, establece de forma automática e indiscutible una jerarquía vertical. Ajá. Si la plaza entera me reconoce a mí como tu maestro, la implicación directa es que tú eres el subordinado, el inexperto, el que está por debajo. Te ponen el pie encima. Exacto. Este tipo de títulos funcionan como un escudo protector para su hipocresía. Mientras la multitud se vea obligada a llamarlos maestros, se legitima y se blinda la autoridad que utilizan para seguir arrojando esos fardos pesados sobre las espaldas ajenas. Es un ciclo perfecto de abuso. Pero justo cuando el pasaje termina de pintar este retrato casi asfixiante de vanidad y jerarquía, ocurre una fractura narrativa interesantísima. Un cambio de dirección completo. Sí, el texto abandona la descripción de los líderes corruptos y se voltea directamente hacia los discípulos. Introduce un quiebre radical con la frase, ustedes en cambio. Uf, me encanta esa parte. Es súper poderosa. Y a partir de ahí, lanza un bombardeo de prohibiciones precisas dedicadas a desmantelar exactamente los títulos de estatus que acabamos de diseccionar. Ese contraste marcado por el ustedes, en cambio, es el punto de inflexión de todo el texto. No es simplemente una invitación a ser líderes ligeramente más empáticos. O sea, no te está diciendo pórtate un poquito mejor. No. Es una orden directa para dinamitar el paradigma de poder que acaban de presenciar. El texto reconoce que el sistema de estatus es inherentemente corrosivo y la única forma de evitar repetir la historia de los fariseos es erradicando las herramientas lingüísticas que sostienen esa jerarquía. Y la manera en que el pasaje desarticula estas herramientas merece un análisis muy minucioso. La primera prohibición es directísima. No dejen que les llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Aquí surge una reflexión muy profunda sobre la estructura social. Al prohibir el uso del título maestro entre ellos y sustituirlo por el concepto de hermanos, el texto está aplanando la pirámide por completo. ¿La vuelve horizontal? Exactamente, propone una red social de absoluta horizontalidad. La genialidad de esta instrucción radica en que, en una hermandad real y equitativa, la asimetría de los fardos se vuelve imposible. Claro, porque somos iguales. Sí, si somos verdaderamente hermanos y estamos en el mismo nivel, yo no puedo echar un peso aplastante sobre tu espalda y sentarme a mirar cómo te quiebras. La etiqueta de hermano exige reciprocidad y apoyo mutuo, destruyendo para siempre la comodidad distante de esa cátedra. Es una democratización total de las relaciones humanas, pero el texto no se detiene ahí. Va un paso más allá con la segunda regla. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Otra demolición. Sí, me llama mucho la atención cómo eleva el nivel de la restricción, quitando cualquier justificación para que un individuo de carne y hueso se posicione como una figura de autoridad paternal infalible sobre otro adulto. Es que esta prohibición aborda un peligro psicológico muy específico. El título de padre, cuando se trasplanta del ámbito biológico y lo llevas al ámbito de la autoridad social o ideológica, genera un nivel de dependencia y sumisión extraordinariamente profundo. Se vuelve tóxico. Absolutamente. Llamar a un líder social o ideológico padre implica cederle el control sobre tu orientación moral y tu toma de decisiones. Es otorgarle a un humano falible una autoridad casi absoluta sobre la mente de otro. Le das las llaves de tu cabeza. Y eso es peligrosísimo. El texto, con un pragmatismo notable, reserva ese nivel de reverencia extrema únicamente para la esfera de lo divino. Con esto, levanta un muro de contención para proteger a los individuos de ser manipulados emocional o psicológicamente por líderes terrenales que en el fondo buscan adoración. Definitivamente es un mecanismo de defensa contra el abuso de poder. Y la tercera restricción consolida esta misma filosofía. Dice, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Maestro, Padre, Guía. Al analizar estos tres términos en conjunto, vemos que representan las tres facetas mediante las cuales los seres humanos solemos ejercer dominio sobre otros. A ver, explícanos eso. Son el dominio intelectual, el dominio moral y el dominio direccional. Y como ya demostró la primera mitad del texto, la búsqueda de estos roles tiende inevitablemente a transformarse en pura actuación para obtener aplausos en las plazas. Para alimentar el ego. Exacto.
Al prohibir categóricamente que sus seguidores adopten o persigan estas etiquetas, el pasaje está forzando una purga de motivaciones. Limpiando la casa. Así es. Si a una persona se le arrebata la posibilidad de ser aplaudida como el gran maestro o el guía iluminado, la única motivación que le queda para actuar es la convicción pura y el deseo genuino de generar un impacto positivo. Se elimina el premio del ego de la ecuación. Y eso nos encamina hacia la gran resolución del texto. Porque, a ver, si eliminamos las sillas de autoridad estática, si recortamos las franjas ensanchadas de la ropa, si cancelamos las reservas en los asientos de honor de los banquetes y encima prohibimos el uso de todos los títulos de superioridad, entonces, ¿sobre qué base se construye la verdadera influencia? Es la pregunta clave. El texto no los deja en un vacío. Responde a esta interrogante con una frase que representa un golpe frontal contra toda la maquinaria del estatus humano. Dice: que el mayor entre ustedes sea su servidor. Es una reconfiguración absoluta de la métrica del éxito social. En el ecosistema que habitan los fariseos, y francamente, en la mayor parte de las estructuras humanas contemporáneas, la grandeza se cuantifica por el número de personas que están a tu servicio. ¿Por cuántos te obedecen? Se mide por cuántos subordinados responden a tus órdenes, cuántas personas te ceden el paso en la plaza, o cuántos se levantan cuando entras a una sala de juntas. Tristemente sí. El texto toma esa fórmula matemática, la invierte por completo y establece que la verdadera expansión del individuo se mide exclusivamente por la cantidad de personas a las que ese individuo es capaz de servir. Es un cambio de paradigma brutal. Es pasar de exigir que se te reconozca visualmente a convertirte en alguien activamente útil. Un servidor, por la naturaleza de su función, no está buscando ser el centro de atención. Para nada. Al contrario, el servidor es muchas veces invisible para el público porque está concentrado en la logística de que el banquete funcione, no en posar para que lo vean en la mesa principal. Es como si el texto lanzara un reto directo. ¿De verdad quieres ser la figura de mayor relevancia? Muy bien, entonces camina hacia esa persona, toma el fardo pesado que lleva en la espalda y cárgalo tú mismo. Y esa invisibilidad del servicio es el antídoto exacto contra la teatralidad de las filacterias anchas. El servidor genuino opera en las antípodas del exhibicionismo. Totalmente. Pero el texto no concluye simplemente con esta definición de servicio. Decide cerrar con una paradoja que funciona como una sentencia ineludible. Es una especie de ley de gravedad aplicable a la moralidad humana. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Fíjate que esa frase se lee como un diagnóstico sociológico tremendamente preciso. Es fácil identificar a lo largo de la historia, o incluso en nuestro entorno cercano, cómo aquellos individuos que dedican su vida entera a autopromocionarse terminan cayendo. Tarde o temprano. Sí, los que se dedican a inflar su propia leyenda personal, exigiendo reverencia desde su cátedra mientras maltratan a su entorno, terminan colapsando. Mantener esa arquitectura de superioridad ficticia requiere una cantidad de energía insostenible. Eventualmente, la máscara se fractura. El colapso es inevitable porque ese enaltecerse artificial no se sostiene en el vacío. Requiere que otras personas acepten constantemente el papel de inferiores y carguen con el peso que el líder se niega a tocar. Y nosotros los humanos, la naturaleza humana en sí, tarde o temprano rechaza la opresión. Nadie aguanta para siempre. Exacto. La humillación de la que habla este cierre no tiene que interpretarse como una intervención mística, un castigo caído del cielo. Es la consecuencia estructural, lógica e inevitable de construir una identidad pública basada en la explotación ajena y el hambre de ego. Cuando la teatralidad choca contra la realidad, la fachada se desploma por su propio peso. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda. El que se humilla será enaltecido. Y es vital aclarar para nuestra audiencia que dentro de la lógica interna de este texto, humillarse no equivale a destruirse a uno mismo, perder la dignidad o permitir abusos. No, definitivamente no va por ahí. Humillarse en este contexto es bajarse voluntariamente del pedestal de las pretensiones. Es abandonar la urgencia de ser el personaje más importante en la plaza pública y decidir operar a nivel de piso, en esa horizontalidad de hermanos que mencionamos antes, conectando con las necesidades reales de los demás.
Exactamente. Es la cura definitiva contra la disonancia cognitiva que planteaba el inicio del pasaje. Humillarse aquí significa alinear de manera perfecta lo que se dice con lo que se hace. Congruencia pura. Implica renunciar al aplauso fácil, dejar de actuar para una audiencia imaginaria y ensuciarse las manos en el trabajo cotidiano de apoyar al prójimo. Y es precisamente esa autenticidad cruda, ese servicio que no busca cámaras ni reconocimientos, lo que paradójicamente termina generando un respeto genuino y profundo en la comunidad. ¿Qué es el respeto que en verdad vale? Que exigían las figuras de autoridad al comienzo del texto. Bueno, para recapitular el terreno tan profundo que hemos recorrido en este análisis a fondo, comenzamos explorando esa denuncia incómoda hacia líderes que sufren de una fractura monumental entre sus discursos elocuentes y sus acciones inexistentes. Que no mueven ni un dedo. Figuras sentadas cómodamente que diseñan cargas insoportables para otros, pero se niegan a invertir el mínimo esfuerzo para ayudar. Observamos cómo, al carecer de sustancia moral, intentan rellenar ese vacío con una obsesión estética, ensanchando su ropa, monopolizando los mejores asientos y coleccionando títulos de superioridad para alimentar su ego. El teatro total. Y finalmente, desglosamos cómo la respuesta del texto a este circo de la vanidad es una demolición total de las jerarquías de poder, eliminando los títulos de maestros o guías infalibles para proponer una estructura donde la única medida de la grandeza es la capacidad de servir a los demás. Es un nivel de disección psicológica que no nos permite ser simples espectadores. Nos obliga inevitablemente a someter nuestras propias conductas al mismo escrutinio. Sin lugar a dudas. Y justo antes de despedirnos, me parece fundamental que no dejemos todo este análisis flotando en la teoría. A partir de toda esta riquísima construcción de imágenes y metáforas que nos ofrece el texto, ¿qué idea concreta podemos llevarnos para seguir procesando después de escuchar esto? Creo que la forma más productiva de cerrar es dejar a quienes nos escuchan con una pregunta basada en la imagen más visual del texto. En nuestras interacciones diarias. Ya sea en la oficina o en la casa. Sí, ya sea liderando un equipo en el trabajo, conviviendo en familia o proyectando nuestra imagen en redes sociales. ¿De qué maneras sutiles seguimos intentando ensanchar las franjas de nuestro manto? ¡Qué buena pregunta! ¿En qué espacio seguimos buscando desesperadamente que se reconozca nuestro estatus en la plaza pública, exigiendo un lugar de honor que valide nuestro ego, mientras ignoramos, convenientemente, que el verdadero peso y privilegio del liderazgo consiste, pura y simplemente, en ayudar a los demás a aligerar sus propios fardos? Una interrogante que resulta ser un espejo bastante exigente y una invitación permanente a auditar nuestras intenciones. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por habernos acompañado a lo largo de este desglose detallado. Confiamos en que esta exploración minuciosa haya aportado nuevas herramientas de análisis y sobre todo que despierte la curiosidad para seguir observando estas dinámicas en el mundo que nos rodea. Sigan cuestionando todo lo que leen, mantengan la mente abierta y nos escuchamos en la próxima emisión.